Buenos días, hola a los que estén mirando este video. Este es un taller ofrecido por Educar y Crecer, que es una asociación civil que trabaja acompañando las trayectorias escolares de niños y niñas de contextos vulnerables y forma parte de los talleres de familias en comunidad. Si yo voy a ir pidiendo que me pasen la diapositiva porque no tengo el control, así que van a escuchar cada tanto que digo, por favor, pasar. Esta es una primera diapositiva con la que nos gusta arrancar el taller porque presenta 3 etapas en las que algunos niños y niñas atraviesan a lo largo de su proceso de alfabetización, es decir, en el proceso que hacen para aprender a leer y escribir. Y como pueden ver, en la imagen 1 hay un dibujo y hay unas letras escritas al lado que no tienen nada que ver con la palabra que se esperaría que escriban. Por ejemplo, en el primer caso sería pala, la palabra pala, y el niño o la niña puso una P, una A, una M, una R, una X, una A. Y así con el resto de los dibujos, ¿no? En este caso, el conocimiento de lo que es escribir es bastante reciente, porque si bien hay un conocimiento de las letras, todavía no hay un conocimiento de cómo funciona y cómo se conjugan esas letras para formar una palabra. En el caso número 2, sí se puede leer una oración y uno podría adivinar el sentido. Ahí, si ven, dice, a mí me gusta ura la pelota. Uno puede interpretar que dice algo así como a mí me gusta jugar a la pelota, pero las palabras están todas juntas, faltan letras, y en este caso podemos comparar con la imagen número 1 que hay un conocimiento un poco mayor. Ya hay un conocimiento de cómo se conjugan las palabras, de cómo se conjugan las letras, perdón, pero todavía eso no está terminado de afinar, por decirlo de alguna manera. Y en el caso 3, ya hay una oración con las palabras separadas, por ahí no hay un signo de puntuación al final, pero las palabras tienen todas sus letras y están separadas entre sí. En este caso sí diríamos que hay un grado, ya podríamos decir que este niño o esta niña están alfabetizados. Es interesante si ustedes tienen niños que están entre los 4 y los 7 años, o incluso hay niños mayores que pueden estar atravesando esta etapa si tuvieron alguna dificultad específica, pero en general estas etapas, lo que es el proceso de aprender a leer y a escribir, comienza en los primeros años de jardín, pero recién en sala de 4 o en preescolar se comienzan a aprender las letras. Y se espera que para fines de segundo grado los niños y las niñas puedan tener una lectura fluida y una escritura también bastante fluida y automática. No que escriban un cuento, pero sí que puedan escribir oraciones y que puedan comprender un texto de mediana extensión. Entonces es interesante identificar en qué proceso, en qué etapa del proceso están los niños. Ahora vamos a profundizar en estas etapas, porque según en qué etapa estén, vamos a poder hacer distintas intervenciones para ayudarlos. Así que acá pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos otro cartel que tal vez algunos recuerden que antes en las revistas de los domingos o en los libritos de crucigramas venían juegos de este tipo en los que uno tenía que descifrar el mensaje. Abajo nos indicaban cuál era el código, a veces faltaban alguna que otra letra, pero a partir de ese código y de reemplazar los símbolos por las letras, se conformaba una oración. Una cosa similar a esto es lo que hacen los niños y las niñas cuando empiezan a leer y escribir. ¿Similar en qué sentido? Similar en el sentido de que hay que poner en marcha un montón de funciones cognitivas, como la atención, la memoria, la capacidad de inhibir distintos estímulos que por ahí son irrelevantes, el conocimiento de las palabras, del vocabulario, el conocimiento de la estructura del lenguaje. Bueno, todas esas son un montón de factores que hay que poner en juego para aprender a leer y escribir. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los adultos tenemos automatizados lo que es la escritura y la lectura
Y cuando tenemos que ayudar a los niños y a las niñas que todavía no lo tienen automatizado y que lo tienen que empezar a conocer, no tenemos herramientas y tampoco por ahí tenemos la paciencia, como no entendemos cómo es que no lo pueden interiorizar rápidamente. Y es muy importante saber que el proceso de aprender a escribir y a leer es un proceso largo que lleva su tiempo. Entonces que tenemos que poder acompañar ese proceso lentamente, que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo a través de la práctica y de la exposición a la escritura y a la lectura. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Una aclaración, en este taller vamos a tener una parte introductoria en la que vamos a ver algunas partes como más teóricas de cómo se aprende a leer y escribir, y después pasamos sí a lo que son los consejos concretos que podemos poner en marcha en casa para acompañar a los niños y a las niñas. ¿Qué significa para nosotros alfabetización? ¿Qué significa estar alfabetizado? Podemos entender que alfabetización es el proceso simplemente de aprender a leer y a escribir, pero ahí nos quedaríamos un poco cortos, porque si yo solo sé conformar palabras o leer palabras, pero no logro manejar y dominar cómo esas palabras conforman sentido o hacen que un texto signifique, no me va a ser útil para moverme en la sociedad. Entonces, para estar alfabetizado significa poder dominar la lengua escrita para participar de la cultura, para participar de la sociedad que nos rodea. Si nosotros pensamos, hoy por hoy, por más que la tecnología y la imagen, más que nada, han ganado un terreno o tienen hoy una importancia que antes no tenían, todo está mediado por la escritura. Desde hacer un trámite, mandar un mensaje, hacer una búsqueda, programar, son todas un montón de tareas que están atravesadas por lo que es la escritura. Entonces, estar alfabetizado, podríamos decir que la alfabetización tiene dos sentidos, si se quiere, o dos momentos. Por un lado está la alfabetización inicial, que tiene que ver con esto de dominar el alfabeto, poder escribir y poder leer cosas sencillas. Y por otro lado tiene que ver con poder movernos cómodamente, dominar, comprender, escribir textos ya un poco más complejos que nos permiten participar de intercambios en la sociedad que nos rodea. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros pensamos cómo aprenden los bebés a hablar, vamos a darnos cuenta que ellos aprenden de una manera bastante natural, bastante innata. No necesitan ir a una clase para aprender a hablar. De a poco, por estar inmersos en un contexto de gente que habla, van aprendiendo o se van dando cuenta de cuáles son los nombres de los objetos que los rodean, de cómo se compone una oración, de cómo se hace para comunicarse, ¿no? Quieren agua y dicen agua y después dicen, ¿me das agua, por favor? Pero todo esto se da de una manera bastante orgánica, sin necesidad de que haya alguien que les explique cómo se habla y cómo se conforman las oraciones. Si bien es verdad que en los primeros años uno los ayuda a decir, bueno, esto se llama pelota, pero no hay así como no es la misma enseñanza que necesitamos para aprender a manejar la lengua escrita. ¿Y esto por qué? Porque la lengua escrita, a diferencia del habla, depende de un código que es un invento, y en realidad es un invento bastante reciente para la humanidad. Los humanos venimos seteados para poder aprender a hablar. Es como si ya los circuitos cerebrales que nos permiten hablar estuviesen de alguna manera prearmados y por estar en este contexto de gente que habla, los vamos fortaleciendo y les vamos como dando vida. Para aprender a leer y escribir necesitamos generar otros circuitos, necesitamos y en parte también como desarmar los circuitos del habla para desarmar las palabras, entender que están compuestas por sonidos y que esos sonidos se pueden representar con letras. Entonces,
Es otro mecanismo completamente distinto el de la lengua escrita que el del habla. Por eso decimos que, pasamos a la siguiente diapositiva, lo que es el lenguaje escrito, lo que es el alfabeto y la alfabetización necesita de una enseñanza explícita. Sin una enseñanza explícita, sin alguien que esté al lado mío enseñándome cómo funcionan estos símbolos que son las letras y cómo funcionan las palabras y los textos, difícilmente pueda yo aprender a leer y escribir. Y hay dos métodos con los que se aprende hoy por hoy a leer y escribir. Por un lado está lo que podemos llamar conciencia fonológica, que es es la parte que hace más hincapié en la parte de, si se quiere, en los procesos más mecánicos de aprender a leer y escribir, que tienen que ver con esto de llamar la atención acerca de la materia oral, la materia, perdón, de sonido que tienen las palabras, ¿no? A medida que nosotros hablamos, cada vez que nosotros intentamos comunicarnos, conversamos con una amiga, conversamos con no sé, alguien que nos atiende en el almacén, no estamos pensando cómo suenan las palabras. No estamos pensando cómo suena la palabra queso o la palabra leche. Para poder aprender a leer y escribir es necesario entender que las palabras suenan, que la palabra leche no es solo el significado de la palabra leche, sino que tiene un sonido específico. Tiene el sonido de la L, la E, la ch y la E, que esos sonidos conforman la palabra leche. Esto es lo que se llama conciencia fonológica. Prestar atención a los sonidos que componen las palabras es la conciencia fonológica. Después vamos a ver cómo se trabaja esto, pero lo importante es saber que la conciencia fonológica se trabaja desde que son bebés, desde que nosotros les empezamos a contar cuentos o a cantar canciones, ya ahí estamos trabajando lo que es conciencia fonológica y se trabaja más de lleno y más explícitamente en el jardín de infantes, desde sala de 3 más o menos, cuando se pone en juego esto, las canciones, las rimas, los trabalenguas, todos estos mecanismos o juegos del lenguaje que permiten detenerse perdón, en los sonidos que están adentro de las palabras, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, 3 tigres, ahí hay algo que me está haciendo ruido, que me está costando pronunciar y que me permite darme cuenta que las palabras son sonido también, ¿no? Una vez que nos damos cuenta de esto, que podemos desglosar las palabras en sonidos, después nos queda toda la parte de asociarlo con los símbolos correspondientes. Bueno, el sonido, por ejemplo, de mamá, se corresponde con el símbolo de la M, ¿no? Que es el símbolo que está ahí dibujado, escrito en rojo. Ese proceso requiere de mucha atención y de mucha memoria también, de poder evocar rápidamente cuáles son las letras que representan los sonidos. Y esto, esta parte del método de la conciencia fonológica, tiene mucho de repetitivo y de práctica. Entonces, sí, esta parte es repetición y práctica hasta que esto se automatiza. Pero simultáneamente al desarrollo de la conciencia fonológica y de la decodificación de los símbolos, está también la inmersión en un contexto donde nos enfrentamos a distintos tipos de textos, a distintos tipos de situaciones de escritura. Porque si nosotros simplemente practicamos cómo se escriben las palabras mamá o papá o pato, pero nunca nos enfrentamos a un texto, a un cuento, a unas instrucciones, a una consigna o no sé, a carteles en la calle, no vamos a poder aplicar eso que aprendimos. Y por otro lado, esta inmersión en un contexto de escritura y en un contexto alfabetizador, nos permite tomar contacto y tomar conocimiento de cuáles son los tipos de textos con los que nos podemos encontrar, ¿no? No es lo mismo leer un cartel que leer un cuento. No es lo mismo leer una instrucción que leer una obra de teatro.
Entonces, esto de poder estar inmerso y poder enfrentarnos y estar expuestos a distintos tipos de texto, de situaciones de escritura, se va de alguna manera entrelazando con lo que es el entrenamiento más mecánico de la conciencia fonológica y de la decodificación de los símbolos. Seguimos a la siguiente, por favor. Esto es esto es un esquema que nos permite explicar cómo se da o cómo se construye la habilidad para la comprensión hábil de los textos. Hoy hablamos mucho de que a los niños y a las niñas o a los jóvenes les está costando comprender lo que leen. Y esto puede ser por distintos tipos de factores que componen esa lectura hábil. Y nos serviría mucho ver cuáles son aquellos factores que están más endebles para poder ir de lleno ahí a trabajar en eso, pero también siempre entender que es como esta trenza, que todo se tiene que ir dando simultáneamente para poder desarrollar esta lectura hábil. Y estos factores que tienen que estar tienen que ver con los conocimientos previos que tengamos del mundo, es decir, cuanto más conozca yo del mundo, más haya hablado, más haya intercambiado sobre más temas que haya hablado, más conocimientos voy a tener y eso me va a permitir comprender mejor aquello que yo lea. Lo mismo con el vocabulario, cuanto más grande sea el repertorio de palabras que domino, mejor voy a comprender. La estructura del lenguaje hace referencia a esta noción que tenemos todos, que traemos del habla, de cómo se estructura el lenguaje, cómo se componen las oraciones para generar sentido. El razonamiento verbal, cómo se argumenta, cómo uno va llegando a una determinada idea o justificando determinada idea. Y también el conocimiento literario, esto de saber que un texto narrativo tiene estas características, una instrucción tiene estas otras, una descripción tiene estas otras características. Y después está lo más mecánico, que es el reconocimiento de la palabra, que es la conciencia fonológica, la decodificación, esto de poder de un sonido pasar una letra y de una letra pasar un sonido, y el reconocimiento visual, poder ver una palabra y después de mucha práctica ya no tener que hacer la lectura de cada una de las letras, sino leer directamente la palabra entera. Todos estos factores se van entrecruzando y se van complementando para generar esta comprensión hábil. Pasamos a la siguiente, Ali, porfa. Ahora arrancamos, sí, con lo que son los consejos prácticos que podemos poner en marcha desde casa. Primero vamos a hablar de algunas cosas más bien generales que tienen que ver con consejos o con ideas que podemos poner en práctica, tengan la edad que tengan los niños y las niñas. Sabemos hoy que, a diferencia del modelo por ahí más tradicional de educación, los chicos y las chicas aprenden mejor cuando son protagonistas. ¿Qué significa ser protagonistas? Si nosotros pensamos en el modelo tradicional de la escuela, es él o la docente que imparte una clase y que está adelante de todos los chicos o chicas, transmitiendo un conocimiento que él o ella tienen, pero que los chicos no tienen. Y los chicos lo que tienen que hacer es absorber ese conocimiento y después dar cuenta de cómo lo interiorizaron en un examen. Este modelo hemos aprendido casi todos, o bueno, por lo menos los más grandes hemos aprendido con este modelo, porque ahora ya y desde hace algunos años se está poniendo mucho en juego esto de tratar de que los chicos y las chicas sean protagonistas. Pero lo cierto es que se aprende mucho mejor y más profundamente cuando nosotros guiamos nuestro propio aprendizaje. Y esto no significa que el docente va a dejar de transmitirnos conocimientos, sino que nos va a dar lugar a que nosotros vayamos construyendo eso que tenemos que aprender. Entonces, en lugar de un docente que transmite conocimiento, la figura va a ser un docente que nos guía a través de buenas preguntas para que nosotros investiguemos, para que nosotros
ejercitemos, nos vayamos dando cuenta de nuestros propios errores y de cuáles pueden ser las respuestas, ejercitemos distintas soluciones y de esa manera vayamos construyendo en interacción con el docente y también con nuestros compañeros y compañeras nuestro aprendizaje. De la misma manera, cuando los chicos y las chicas desafiantes y que tienen sentido para su vida diaria, para su vida cotidiana, el aprendizaje es más profundo. Es distinto aprender a leer y a escribir fuera de un contexto, es decir, simplemente que en realidad esto a veces es necesario enseñarles fuera de un contexto para que después lo apliquen. Pero digamos que lo ideal sería poder siempre hacer referencia al contexto diario para darle sentido a aquello que leen. Estamos aprendiendo a leer y escribir. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Porque después nos permite leer carteles, porque nos permite leer instrucciones de un juego, porque nos permite leer una receta, nos permite mandar un mensaje. Entonces eso siempre está bueno poner en contexto los aprendizajes. Cuando saben lo que se espera que aprendan. Esto también nos sirve mucho, tanto para adentro del aula, pero también para el hogar, porque muchas veces cuando los tenemos que ayudar con alguna tarea escolar, más con niños que por ahí son más dispersos o que les cuesta sentarse a hacer la tarea, ven el cuaderno y ni siquiera saben lo que tienen que hacer y uno les dice, bueno, dale, empezá ya a hacer la tarea y no saben hasta dónde tienen que llegar, como que no tienen un horizonte claro de lo que tienen que hacer. Si nosotros a ese chico le decimos, bueno, mira, tenés que hacer esta tarea que consiste en escribir 5 oraciones enriqueciendo, no sé, los sustantivos, por ejemplo, eso tiene como un marco mucho más claro y eso lo ordena. Entonces él o ella nos pueden decir, ay, pero no tengo ganas. Bueno, pero tenemos que terminar estas 5 oraciones que tenés que hacer para esta tarea. Y lo mismo en la escuela, los docentes y las docentes están comunicando ahora a su alumnado, a los estudiantes, qué es lo que están aprendiendo. Bueno, hoy vamos a aprender a leer un texto narrativo, vamos a leer un cuento. Y eso le da un marco y nos da algunas certezas, y para aprender es muy importante tener certezas, ciertas certezas de lo que va a pasar, porque es como que nos baja la incertidumbre y nos permite prestar atención a lo que realmente tenemos que prestar atención. Y después, bueno, otras cosas son darles tiempo para practicar, porque todas las cosas que aprendemos necesitan de aprendizaje, y que puedan reflexionar sobre su aprendizaje. Esto que hoy se llama metacognición, tiene que ver con poder volver sobre los procesos que hacemos para aprender. Y esto cuando son muy chiquitos quizás uno no le vea tanto el sentido, pero sí lo tiene porque es ir generando un hábito para que cuando sean un poco más grandes se den cuenta de cuáles son las estrategias que les sirven para estudiar. ¿Cómo aprendo yo mejor? ¿Dónde me siento débil o dónde siento que no sé, que todavía tengo que practicar? ¿Dónde siento que ya puedo practicar y que lo puedo trasladar a otras situaciones? Pasamos a la siguiente diapo, que son otros consejos también generales y que por ahí tienen que ver un poco más con esta comunicación que tenemos que tener con lo que pasa en la escuela. Es muy importante prestar atención a las emociones, porque así como yo decía antes que a veces los adultos tenemos automatizado el proceso de lectura y escritura y cuando tenemos que ayudarlos no tenemos herramientas, también puede pasar que no nos demos cuenta que el proceso de aprender a leer y a escribir implica un montón de emociones distintas. Puede implicar frustración, pueden traer curiosidad, pueden estar motivados o pueden estar muy desmotivados porque les cuesta un montón o piensan que les va a costar un montón. Puede ser una situación de enfrentarse continuamente a la frustración de no me acuerdo las letras, no me acuerdo los sonidos, no puedo diferenciar los sonidos. Y esto genera mucha ansiedad, no poder hacer algo que el resto hace o no poder hacer algo que esperan que yo pueda hacer, genera mucha ansiedad y mucha frustración. Entonces poder conversar con los chicos y las chicas sobre qué es lo que están haciendo en el aula, en la escuela,
y ver si de ahí podemos interpretar, porque muchas veces los niños no nos van a decir, no, sí, estoy angustiado porque no puedo aprender, pero tal vez nosotros podamos nombrar esa emoción. Si vemos que se frustran mucho o que no quieren hacer nada de lo que, eh, si eventualmente llevan alguna tarea o si tienen una traba muy fuerte para aprender a leer y escribir, o por ejemplo hay niños que nosotros sabemos que están aprendiendo a leer y escribir y uno les pide, bueno, a ver, léeme qué dice ahí en el paquete de galletitas. No, no quiero. Y hay ahí una negativa muy fuerte. Bueno, ahí, por ahí podemos empezar a indagar para de alguna manera tratar de destrabar esa emoción o incluso ponerle nombre. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo que no te salga? ¿Te angustia porque por ahí te cuesta mucho? Eso lo que hace, además de permitirles saber qué es lo que sienten, también podemos desarmar esa emoción y explicarles que como todo proceso nos vamos a equivocar y que el error es parte fundamental de este proceso de aprendizaje, que no vamos a aprender a leer y escribir sin equivocarnos. Entonces, hacerse amigo del error y minimizarlo, no darle tanta importancia en esta etapa de aprendizaje es fundamental. Otro tema importante es poder hablar con los docentes y las docentes para estar alineados con lo que se espera. Muchas veces por desconocimiento les exigimos más de lo que deberían saber, y eso no es necesariamente malo, ¿no? Si los niños y las niñas por ahí van un poco más rápido, bueno, está buenísimo que les podamos ofrecer alternativas para seguir avanzando, pero si no es así, por ahí les estamos exigiendo algo y les estamos pidiendo, no sé, por ejemplo, bueno, escribimos una oración o le pedimos que nos escriba un cuento y recién están escribiendo palabras, y eso es presentarles una tarea demasiado grande que no van a poder hacer, es como chocarlos con la frustración sin, sin dudas. Entonces, poder estar alineados con lo que se espera que tengan que hacer siempre es una buena estrategia. Y también lo es para detectar posibles dificultades específicas, como por ejemplo, si yo sé que para fines de segundo grado o que están trabajando la conciencia fonológica y veo que mi hijo, mi hija o el niño que está en la casa tiene una dificultad muy marcada para esto, para poder separar en sílabas o para poder identificar los sonidos que tiene una palabra, poder prestar atención ahí, porque tal vez requiera de alguna intervención eh, y fácilmente se destraba esa dificultad. Entonces, eso es importante. Y otras cosas más generales que hacen a la organización y al orden, no solo al orden de las rutinas, sino también al orden del pensamiento, es hablar acerca de lo que hacen en la escuela. Esto de poder, primero que siempre, cualquier oportunidad que tengamos de hablar y de dialogar, de establecer diálogo, de conversar con los niños y con las niñas, saquémosle provecho, porque es a partir del habla y del desarrollo del oral que también se genera o se va fortaleciendo la estrategia de comprensión. Entonces, si nosotros hablamos de lo que les pasó en la escuela, de qué es lo que están haciendo, qué es lo que tienen que hacer, además de que ellos tienen que elaborar el pensamiento, tienen que recurrir a la memoria para contarnos qué es lo que estuvieron haciendo o lo que van a tener que hacer, podemos ayudarlos a organizarse y de esa manera que vayan ganando autonomía en su proceso de aprendizaje y de lidiar con las tareas que les implica y las responsabilidades que tiene la escuela. Así que eso ahora vamos a pasar en la siguiente diapositiva a las herramientas concretas que podemos poner en marcha en nuestras casas. Una de ellas es esta de generar un ambiente alfabetizador. No, o sea, con esto no pretendemos que las casas se conviertan en un aula, ¿no? Pero si nosotros pensamos en las aulas y si nos hacemos una imagen mental de las aulas escolares de primaria, siempre tienen calendarios, sí, con por ahí tal vez las fechas importantes, las efemérides, o incluso a veces los cumpleaños de los niños y las niñas,
Tienen seguramente un alfabeto en algún lugar muy visible del aula, posiblemente con dibujos. Seguramente vayan teniendo también una cartelera donde van anotando distintas cosas relativas a lo que se está aprendiendo. Esto lo que hace es que haya un apoyo visual bastante directo y de fácil acceso que permite ir memorizando eso que estamos aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, tengo que escribir la palabra ballena y no me acuerdo cuál es la B de ballena y puedo ir al alfabeto que está ahí arriba y mirar y decir, ah, la B de ballena era la misma que la B de barco. Y entonces anoto. Y esto es un apoyo visual y es una gran ayuda en esta primera etapa en la que estamos aprendiendo a escribir. ¿Y qué podemos hacer en casa? Cualquier situación que dé para generar un cartel, digamos que nos permita armar un cartel, va a ser útil. Podemos hacer carteles con el nombre para el dormitorio o la cama de los niños y de las niñas. Podemos hacer calendarios con los cumpleaños de los integrantes de la casa. Podemos hacer calendarios con las fechas o semanarios, incluso con los eventos de esa semana o las actividades. Las listas de compras. Si, no sé, por ejemplo, si son de algún cuadro de fútbol, podemos aprovechar y poner el nombre de ese cuadro de fútbol a modo de decoración, o si hay un personaje que les gusta mucho, también. Son todas pequeñas maneras de ir generando que el alfabeto esté visible y a la mano en esos entornos en los que los niños están frecuentemente. Después tener libros o material de lectura, libros, revistas, fichas, todo eso ayuda mucho también, porque este acceso fácil de poder agarrar un libro o de que esté ahí simplemente, de que estén las letras, va generando esta memorización de alguna manera automática que ayuda a asentar la alfabetización. Pasamos a la siguiente. Para desarrollar la conciencia fonológica, y esto lo podemos trabajar desde que son pequeños y pequeñas, desde que tienen 3 años, pero se sigue trabajando incluso hasta primer grado, podemos trabajar con lo que son, como decíamos antes, trabalenguas, rimas, canciones, juegos que a través de los cuales ellos tengan que identificar algún sonido en la palabra. Por ejemplo, estos de palabras que empiecen con O. Ya un poco más complejo, palabras que empiecen con sí, y ahí ya hay una sílaba, entonces tenemos que encontrar palabras que empiecen con sí. Esto no es otra cosa que trabajar con los sonidos que componen el lenguaje, y es que ellos se vayan dando cuenta de cuáles son esos sonidos. En el juego de palabras, más que nada, es irse dando cuenta de cuáles son los que empiezan con A, con la letra que elijamos, ¿no? En el trabalenguas, por ahí simplemente reconocer eso que son igual y que se me complica pronunciar y que me resulta gracioso. Pero es a través de distintas estrategias ir trabajando esta noción de los sonidos del lenguaje. Pasamos a la siguiente. Antes de que lean solos, lo que podemos hacer es claramente la lectura de cuentos o de cualquier texto antes de que se vayan a dormir es enorme, y más incluso desde que son bebés. Claramente cuando son bebés no van a comprender lo que les estamos diciendo, pero van a ir apreciando, van a ir incorporando la modulación de la voz, que representa una entonación más aguda y por ahí más rápida, y que representa una entonación más lenta y más grave, que por ahí uno va a ir asociando a alegría, a tristeza, y eso son todas pequeñas estrategias y pequeñas sutilezas que nos permiten comprender mejor un texto. Entonces, lectura de cuentos y cantar canciones. Jugar juegos de palabras para desarrollar el vocabulario, ¿no? Como para ampliar el vocabulario. Estos juegos que se jugaban antes, como tengo un barquito cargado de animales. Y entonces poder meter en ese grupo que es como un sustantivo más
que es una categoría, un sustantivo más abstracto, poder decir, bueno, animales son el perro, la vaca, el gato, la jirafa, el león, todos esos componen el grupo animales. Frutas, medios de transporte, como que este tipo de juegos donde nosotros vamos poniendo en categorías y tenemos que desglosar esas categorías en palabras, nos ayudan mucho a ampliar el aprendizaje. Otro muy interesante es el juego de los opuestos, en el que se juega de a dos y uno dice, por ejemplo, alto y el otro tiene que decir bajo. Y así se van armando este juego de antónimos. O también puede ser al revés, juego de sinónimos, de decir, bueno, otra palabra que signifique rápido, por ejemplo. Cada vez que estemos contando un cuento, es bueno, y si estamos usando un libro, mostrar cómo se usa ese objeto libro. Porque muchas veces esto de que nosotros agarramos un libro, por ejemplo, y sabemos que se lee, que se abre de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, bueno, eso es algo que tuvimos que aprender. Entonces, poder mostrar el libro, poder decirles, bueno, mira, tiene este dibujo acá, ¿de qué te parece que se puede tratar? Ah, sí, y mira, ¿y a este qué le habrá pasado que tiene cara de triste? Ir como generando, ir tirando de ese hilo de oralidad para que vayan generando pensamientos, vayan concatenando pensamientos que pueden ser correctos o no, después vamos a verlo, ¿no? Con la lectura del cuento, pero nos permiten ir trabajando mucho todo lo que es la comprensión lectora. Y marcar también todo lo que sea estructuras, ¿no? Por ejemplo, cómo comienza un cuento, con había una vez, érase una vez, o en un país muy lejano se encontraba el personaje y después, por ejemplo, todo lo que sean conectores, pero sin embargo, y marcar como esas palabras que hacen a la estructura del lenguaje. Pasamos a la siguiente. ¿Y cómo podemos impulsar o fomentar la escritura cuando todavía no escriben solos? Cuando por ahí están en esta etapa, sala de 4, preescolar, primer grado al principio, en el que no escriben solos. Lo más importante es mostrarles lo útil de la escritura. Entonces decirles, bueno, tengo que escribir la lista para el supermercado. ¿Me ayudás a ver, me decís qué es lo que falta o qué, vos querés que compre algo específico o, no sé, hacerlos partícipes de esas situaciones que en general uno como adulto hace solo o sola, pero poder decirles, bueno, vení, ayúdame, a ver, vos, espera, acordate, hacen falta bananas. Bueno, yo escribo una palabra y que él me diga, ¿qué te dije que hace falta bananas? Son pequeñas cosas, son muy sutiles, pero que permiten ver cuál es el uso de la escritura. Eso es, por ejemplo, la lista de una de las compras, pero también puede ser escribirle un mensaje a algún pariente que vaya a cumplir años o algún pariente que querramos hacerle llegar un mensaje, decirles, bueno, ven y vamos a escribirle un mensaje a la abuela, ¿qué le ponemos? Y tal vez ellos sí se animen a escribir por ahí solo el nombre y nosotros escribimos el resto del mensaje. Otro es, hay niños y niñas que por ahí son muy inventivos y podemos aprovechar para decirles, bueno, hagamos un cuento con eso que estás contando o hagamos una historieta. Yo escribo y vos me vas contando. Y una que es muy fácil y que por ahí uno no la tiene en cuenta porque en la rapidez del día a día uno se olvida a veces de preguntar o de esto de hacer, de darles la oportunidad para que desarrollen razonamientos y que los expresen, es qué hiciste en la escuela o qué hiciste en cómo te fue en el partido de fútbol o qué pasó en lo de tu amiga. Y por ahí en ese momento muchas veces los chicos y las chicas no dicen nada, no, me fue bien. Y uno se queda como diciendo, bueno, pero contame algo más. Y es poder hacer preguntas concretas. Bueno, ¿y a qué jugaron? ¿Y tomaron la merienda? ¿Qué tomaron de merienda? ¿Fueron al parque? ¿Y qué hicieron en el parque? ¿Se encontraron? ¿Vieron algo específico? Ir induciéndoles las respuestas. Después seguimos con la otra diapositiva, porfa. Cuando ya empiezan a escribir solos, o mismo cuando todavía no están escribiendo, pero están ahí aprendiendo las letras y por ahí escriben su nombre propio y escriben alguna que otra cosa, es clave que nosotros les demos confianza para escribir. Porque
no es que uno aprende todas las letras, interioriza el alfabeto, lo tiene en su cabeza y después un día dice, bueno, voy a escribir y escribe. No, a escribir se aprende escribiendo. Es en la medida en que yo empiezo a escribir y pongo, no sé, mi gato se llama Pepe, así voy a aprender escribiendo. Y por ahí mi gato se llama Pepe, al principio me salga las letras todas distintas o ni se entienda porque son garabatos, pero si yo no practico esa motricidad y ese generar estructuras, no voy a escribir nunca. Entonces nosotros tenemos que decirles que escriban como puedan, que todos empezamos igual, todos empezamos escribiendo garabatos y sin saber bien lo que escribíamos, que no tengan miedo, darles esa confianza es muy importante. Seguimos con la siguiente. ¿Y cómo podemos hacer para, desde nuestras casas, aprovechar estas instancias en las que por ahí ya empezaron a escribir solos y están ahí, ¿no? Trabajando por ahí lo que es la conciencia fonológica, ya por ahí un poco la motricidad ya les está empezando a salir más fluidamente. Entonces, si vemos que están escribiendo algo y se equivocan, ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, este ejemplo que dice gato y pato. Supongamos que escribió mal la palabra gato, que le faltó la T. Por ahí lo que podemos hacer es, o sea, sería ideal si podemos no decirles, uy, mira, te faltó esta letra y se la dibujamos arriba o se la escribimos en la palabra. Lo ideal sería poder decirles, mira, me parece que acá hay un error, fíjate, a ver, vos lee la voz. Y por ahí lee y dice ga o, sí, me falta una letra, me falta la t y la pone. Pero por ahí puede ser que no se dé cuenta que le falta una letra. Por ahí todavía hay como hay alguna cosa, todavía no está terminada de desarrollar la conciencia fonológica y el sonido g, a, sí son dos sonidos, pero el to es solo la o. Entonces ahí ya están todos los sonidos para él o para ella. Entonces ahí podemos decir, mira, para mí ahí podemos leérsela bien nosotros y ver qué pasa, o podemos escribirle arriba la palabra correcta, o podemos pedirle que escriba una palabra similar, a ver qué pasa, si pone solo esa, si vuelve a repetir el error o no. Pero la idea con esto es que él o ella pueda darse cuenta por sí mismo de su error y pueda dar con la solución él solo. Porque si nosotros le damos ese espacio para que reconozca el error, el aprendizaje implica una experiencia mucho más grande que si simplemente le decimos, no, mira, acá está mal, falta la T es esta. Ahí casi no hay experiencia. En cambio, si nosotros le decimos, bueno, mira, fíjate, me parece que está mal, ahí hay un acto de pensamiento, hay un acto de ir a buscar qué es lo que está mal, de cuál sería la letra correcta. Entonces, tener esa paciencia para que se equivoquen y para ayudarlos a que reconozcan el error, en la medida de lo posible, ¿no? Y después todo lo que sean juegos con letras móviles o todo juego que podamos incorporar a este proceso va a ser de mucha ayuda, porque lo que permite es esto de poner en suspenso el error. Cuando yo estoy jugando, no pasa nada si me equivoco, a lo sumo, nada, pierdo un punto, pero no, nadie me está evaluando, nadie me lo va a corregir en un cuaderno. Entonces, poder jugar con estas letras es una instancia de práctica muy buena, que enriquece mucho el aprendizaje. Y ahora seguimos con la siguiente. Y lo que acá queremos demostrar o decir es que no nos apuremos por trabajar lo que es la ortografía, por trabajar lo que es la puntuación o esto de la separación entre palabras, porque eso recién se trabaja una vez que la escritura es fluida, una vez que los niños y las niñas ya pueden escribir de manera que no están, no sé, 30 minutos para escribir una oración o 10 minutos para escribir una oración, sino que en una velocidad más o menos esperable pueden escribir mi gato se llama Pepe, una vez que eso está sentado, que por cada letra, que por cada sonido hay una letra, recién ahí vamos a trabajar las reglas ortográficas, lo que es la puntuación y lo que es la separación de palabras. Pero primero necesitamos que la conciencia fonológica y la decodificación estén bien interiorizados.
Así que por esto no hay apuro. Esto siempre igual podemos tenerlo, podemos irlo manejando en comunicación con los o las docentes. Y finalmente pasamos a situaciones de escritura más avanzada. Acá, Ali, te pido si podemos pasar a la siguiente. Y en estas situaciones de lectura más avanzadas, también tenemos que tener en cuenta todos los procesos que se ponen en marcha cuando estamos leyendo, ¿no? Cuando estamos leyendo no solo estamos decodificando las letras que estamos viendo para traducirlas a un sonido, sino que también tenemos que ir generando un sentido con eso que estamos leyendo. Y esto lleva también un tiempo y es una habilidad que tenemos que aprender. Entonces, nuevamente, tener paciencia e ir chequeando cuánto están aprendiendo o cuánto están pudiendo elaborar el sentido los niños cuando están leyendo. Pasamos a la siguiente. Y cuando vemos que cuando vemos que ellos ya se están animando a poner en práctica esto o incluso antes, a veces no se animan simplemente o por ahí prefieren, no sé, les da pereza poner en práctica todavía esto que están aprendiendo, pero podemos mostrarles el sentido que tiene leer y lo mucho que ayuda pidiéndoles que nos lean un cartel, por ejemplo. ¿Dónde dice que va este colectivo? ¿O cuál es el cartel de esa calle? O a ver, busquemos, no sé, un kiosco. ¿O qué dice ahí? ¿Qué negocio es ese? Como hacernos por ahí los que no podemos leer o que no sé, esto de la vista puede ser una gran estrategia. Y después también pedirles, no sé, por ahí que nos lean algún mensaje en el teléfono que sabemos que pueden leer o que lean algún panfleto de algún programa infantil. Eso siempre está bueno porque les muestra cómo pueden utilizar eso que están aprendiendo. Y pasamos a la siguiente. Bueno, también, nuevamente, ¿no? Esto de poder decirle, bueno, ¿cómo se juega esto? Bueno, mira, acá están las instrucciones, leámoslas. O me lees un cuento, bueno, sí te leo un cuento, pero hoy yo voy a leer una hoja y vos vas a leer otra. Yo voy a leer una oración y le hacemos leer otra partecita de ese cuento. Y ya pasamos a la última, que tiene que ver con cómo trabajar esto de la comprensión lectora, ¿no? Y la comprensión lectora, como venimos diciendo desde el principio, se trabaja desde que somos no lectores, es decir, cuando todavía no aprendimos a leer y escribir, ya estamos trabajando la comprensión lectora. Y ahí la estamos trabajando desde la oralidad, desde esto de poder elaborar pensamientos sobre algo que leímos, algo que vimos, algo que nos pasó, o poder ir generando opiniones u hipótesis acerca de algo que va a pasar. Ya cuando por ahí empezamos, o si les estamos leyendo un cuento, esto de poder mostrar las imágenes y que ellos hagan hipótesis o que nos cuenten qué es lo que les gusta de esa imagen o de qué se puede tratar el cuento, eso también es otra forma de trabajar la comprensión lectora. Después, si nosotros podemos, sí, a veces, muchas veces no es posible porque el tiempo nos corre, pero si podemos hacerles preguntas sobre eso que leímos, sobre esa película que vimos, y preguntas que impliquen por ahí no tanto qué pasó, pero sí que impliquen su opinión. ¿Y a vos qué te parece que haya ganado tal personaje? ¿Te parece que está bueno? No, y también uno, ¿no? Poder expresar las propias opiniones para modelar esto de cómo se genera y cómo se estructura una opinión. Después, esto que también decíamos de que ellos nos puedan resumir una película, que nos puedan resumir un cuento, que nos puedan resumir también algo que pasó, porque eso lo que hace es que tengan que identificar quiénes son los personajes que actúan, los personajes principales, cuáles son las cosas importantes que hay que contar y en qué orden suceden. Y todas estas son estrategias de pensamiento que nosotros ya tenemos automatizadas, pero que para los niños y las niñas
se tienen que hacer evidentes y de alguna manera hay que ponerlas como enfrente, bueno, tengo estos personajes, tengo estas acciones, tengo este orden cronológico y lo tienen que reelaborar, ¿no? Y todas estas son cosas, son mecanismos que se trabajan tanto por nosotros decirlos, o sea, si nosotros tiramos, digamos, de ese hilo y hacemos que los niños y las niñas pongan en marcha este proceso de elaborar pensamientos y narrarlos, eso también después les da una herramienta para comprender los textos que tienen ese mismo tipo de razonamientos, ¿no? Eh, Así que bueno, estas son todas las estrategias que esperamos que les sirvan para acompañar a los niños y a las niñas en su proceso de alfabetización.